Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Por más que en tinieblas yo me encuentre, en un mundo lleno de maldad, cubierta por la sombra de tus alas, mi corazón confiado estará. No temeré, no, no, no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estás. No temeré, no, no, no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá. Si el enemigo viene contra mí y mi confianza quiere destruir, lo enfrentaré como lo hizo David. Cuando el gigante se le enfrentó, con fecha plomo lo derribó, así del mismo modo haré yo. No temeré, no, no, no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estás. No temeré, no, no, no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá. Su palabra dice que Él tiene pastos delicados para nosotros. Así que ahí donde tú estás, relájate, porque Dios te está cubriendo. En ti, Señor, está confiada mi alma, segura estará, refugiada bajo de tus alas, nada me faltará. No temeré, no, no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estás. No temeré, no, no, no temeré, no, no, confiada mi alma está. Con espada y jabalina has venido a asediar mi vida, mas yo sin miedo te enfrentaré. En el nombre del Señor, en esta hora te derribo yo, porque en Él confiado estoy. No temeré, no, no, no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estás. No temeré, no, no, no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá. Oh Señor, ¿cómo no agradecerte, Dios mío, por todo lo que haces? No temeré, no, no, no temeré, no, no, confiada mi alma está. No temeré, no, no, no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá. Yo no temeré, porque conmigo tú estás. No, 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 tú estás. No, no, no temeré, no, no, porque yo sé que conmigo estás. No temeré, no, no, no temeré, no, no, reposo mi alma tendrá. Estos vigilantes, ángeles caídos, que no guardaron su dignidad, fueron puestos en prisiones de oscuridad durante 70 generaciones. Y de acuerdo a los cálculos matemáticos, siglo XVIII, siglo XIX, se cumplieron esas 70 generaciones y esos ángeles fueron liberados. Entonces estamos luchando contra una élite humana muy superior y muy inteligente, que además está auspiciada, está dirigida, está influenciada por una élite no humana, es decir, de seres espirituales de maldad. Hay que prepararse, porque lo que está pasando no es nada inocente, es algo fríamente calculado. Pero hermanos, Dios está en el asunto y Él tiene la última palabra y Él sigue teniendo el control. Año 3000. Año 3000. 30 jubileos.
del calendario absoluto y el año 967 antes de Cristo del calendario gregoriano. Salomón construye el primer templo en el monte Moriah, ubicando el arca del pacto en un lugar secreto debajo del templo, donde hoy los arqueólogos continúan buscándolo y según en el año 1993 creo, el arca del pacto fue encontrada y está guardada, ya fue encontrada. Porque el Señor inspiró a los constructores del templo para que hicieran un subterráneo para esconder el arca en caso de que quisieran robarla. Ese subterráneo iba por debajo, un túnel, iba hasta debajo del monte de la Calavera, hasta debajo del Gólgota, hasta debajo del lugar de la peña del barranco donde el Mesías fue crucificado. No se lo pierda, mi hermano. Cuando Salomón construye el templo, le manda hacer un subterráneo en el lugar santísimo. ¿Sabe que está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo? Usted sabe eso. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ahí la ponían. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba y derramaba la sangre, etcétera, usted sabe. Ahí estaban los dos querubines, el propiciatorio. Debajo del arca había una puerta secreta en el piso y una escalera. El templo tenía dos enormes columnas delante así, unas columnas arquitectónicas. Esas columnas estaban llenas de arena, tenían toneladas de arena ahí. Y eso conectaba con el subterráneo, era como una especie de ascensor que mandaron a hacer. Entonces, cuando se activaba una palanca que ellos hacían, esa arena comenzaba a vaciarse y el ascensor, la cajita comenzaba a subir y se ponía al borde de la puerta. Cuando en el tiempo de Jeremías, cuando el arca iba a ser capturada, que iba a ser que los enemigos entraron para capturar el arca porque era lo principal, cuando se llevaron todos los objetos sagrados y todo eso, y iban por el arca. Cuando entraron al lugar santísimo, no encontraron el arca desapareció. Y la buscaron y no, el arca desapareció. Y en el piso y no se dieron cuenta. ¿Qué había pasado? Los sacerdotes, cuando vieron la invasión afuera, activaron el mecanismo, bajaron el arca, se cerró la puerta y ellos se fueron con el arca por ese túnel y la dejaron allá hasta donde había llegado el túnel. Allá la dejaron. Ok, Israel fue, como es, Jerusalén fue barrida, todo lo que pasó. Pero el arca no fue tocada, no fue encontrada. Ahí quedó sepultada. Fíjate, eso fue en el año 3000. Por ahí. Cuando llega el tiempo de la muerte del Mesías, el Mesías es sacrificado fuera de Jerusalén. El Mesías es sacrificado en el monte de la Calavera o el Gólgota. Una montaña ahí, una colina fuera de Jerusalén. ¿Qué es lo que hay? El testimonio que hay. ¿De quién encontró eso? ¿De quién encontró el arca? Que el Mesías fue crucificado exactamente arriba de donde estaba el arca del pacto abajo. Y cuando vino el terremoto, que se partieron las rocas. ¿Recuerdan cuando vino el terremoto? Cuando el Mesías muere, hay un terremoto, el velo del templo, el merisma del templo se rasga de arriba abajo para dar a entender que fue Dios quien lo rasgó, diciendo que a partir de ese momento estaba abierta la entrada al lugar santísimo mediante la sangre derramada del Mesías. Pero también hubo un terremoto allá. Y las rocas se partieron y la sangre del Mesías se está derramando y está cayendo y todo eso. Su sangre se está saliendo toda. Y se partió las rocas, se partieron las rocas. Y la sangre se metió por ahí para abajo. Y la sangre cayó sobre el propiciatorio. Yo no sé si usted capta esto, pero esto es grandioso.
Eso lo hizo Dios. La sangre cayó sobre el propiciatorio de la arca. Porque ¿qué era lo que hacían los sacerdotes? Una vez al año entraban con la sangre del cordero, temerosos, ofreciendo sangre, sacrificio por ellos y por el pueblo, con temor y temblor de que el Eterno, porque ahí moraba la gloria Shekinah del Eterno, al lugar santísimo, a derramar la sangre sobre el propiciatorio. Y el Eterno, si eso estaba correcto, recibía el sacrificio y le daba un año más de plazo al pueblo. Eso lo hacía el sacerdote una vez al año. Tenía que vaciar la sangre sobre el propiciatorio y el Señor expiaba. Había una expiación de pecados por un año más. Era necesario que eso que era ahí una sombra, que era un ejemplo, que era algo que era temporal, hasta que llegara el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario para cumplir el principio que la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, cayera sobre el arca, porque si no caía sobre el arca, no se cumplía el principio del Cordero. Creo que me están siendo muy inteligentes ustedes entendiendo todo esto. Entonces, por testimonio de los que encontraron el arca, en el arca, cuando la encontraron, cuando se metieron, el que Dios permitió, el hombre que Dios permitió, 1993 creo que este varón de Dios, por dirección de Dios, se metió ahí y encontró el arca. Y el arca la tienen guardada, lo que pasa es que eso no sale en las noticias. Y encontró el arca, y cuando encontró el arca, estaba dentro de una caja de hierro. Porque los sacerdotes hicieron una caja de hierro para protegerla. La caja de hierro, y la caja de hierro con el terremoto que hubo, las piedras y todo eso, se cayó hacia un lado y el arca estaba descubierta. Y él dice que encontró unas manchas que estaban en todo el propiciatorio, secas ahí. Y cuando la trajeron, la llevaron a Jerusalén, a los laboratorios principales de Jerusalén, y la analizaron, era sangre que tenía más de 2000 años ahí. Eso es un testimonio que existe por ahí, mi hermano. Y que lo corroboran rabinos, lo corroboran sabios, estudiosos de eso. Era sangre. Y como ese no es el estudio, no me meto más ahí qué tipo de sangre para comprobar qué era. Pero eso está. Y uno de los sabios que habla de esto dice, hermanos, ahí se confirmó y se consumó que tú y yo somos comprados por sangre. Ahí se selló el pacto de la compra, de que somos comprados no por oro, con plata, oro, sino con la sangre preciosa del Mesías. Porque ahí se selló. Eso es lo que se llama santificar el lugar santo o al santo de los santos. El Mesías muere arriba y están las huellas, los huecos donde la cruz o el madero y los otros dos que estaban ahí arriba están. Eso lo sacaron y la sangre cayó por ahí para abajo. Entonces, mi hermano, estamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Llegamos. Salomón construyó el primer templo en Monte Moriah. Segundo de Crónicas 3:1 dice: entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en Monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, el mismo lugar. En el año 3523, primero de Nisán, mes hebreo absoluto, año 444 antes de Cristo, el rey de Persia, Artajerjes, decreta la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, dando comienzo a la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Se da cuenta que todo está en orden? ¿Todo está perfectamente calculado? Eso fue en el año 3523. Año 444
antes de Cristo, de nuestra era, pues de la era del calendario gregoriano. Y ya nosotros hablamos de eso, enseñamos acerca de las 70 semanas. Dice, voy a leer el verso Daniel 9, 24, 25. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, volverá a ser edificado con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Entonces, hermanos, eso ya lo enseñamos. Y Mateo 2:11 dice, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Hay otra conexión. Por eso se llama conexión 2033, porque todo está conectado. Aquí hay otra conexión que muchos desconocen. Daniel en Babilonia, cuando fue deportado, cuando estaba allá, él allá fue honrado porque, cuando le interpretó el sueño a Nabucodonosor, Nabucodonosor lo honró, lo habían echado al foso de los leones, a los amigos los echaron en el horno de fuego. Todo eso pasó, pero el rey lo honró y le dio mucha riqueza y le puso. Y después de él, de Nabucodonosor, cuando este reino cae y entra y domina el imperio medo-persa, entonces el rey Darío y todo eso lo honraron también y le dieron mucho dinero y él estaba muy bien, él era un primer ministro ahí. Entonces él recibió revelación del Mesías. Él recibió revelación del Mesías y él dijo que todos esos tesoros que él tenía eran para el Mesías y comenzó a enseñárselo a sus discípulos. Y como era un estudioso de las estrellas, no era un mago ni un astrólogo, era un astrónomo, alguien que estudiaba las estrellas, conocía los secretos de eso, conocía que Dios dijo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él sabía eso. Él sabía que ahí estaba escrito todo. Él conocía los secretos de las constelaciones cuando se mezclaban, se unían, se alineaban para dar un determinado mensaje. Entonces él guardó eso y le dijo a los discípulos, cuando ustedes vean la señal en el cielo, esa señal va a ser así, así, así. Él les mostró cómo iba a ser. Cuando ustedes vean esa señal, ustedes se vayan a donde la señal los guíe y entonces ahí habrá nacido el Mesías y le entregan eso. Y él guardó todos esos tesoros. Entonces dice aquí, las generaciones posteriores a Daniel tuvieron la ardua labor de cumplir con la misión encomendada por el profeta, que era llevarle toda la heredad de sus tesoros al Mesías, y fue así como este numeroso grupo de discípulos, mediante el conocimiento de astronomía, cumplieron con el propósito encomendado. Eso fue más o menos en el año 3523, que Daniel comenzó a ver eso, a tener eso, hasta el tiempo en que nació el Mesías, el año 4000. Como más o menos unos 500 años después. Durante esas generaciones los discípulos guardaron eso. Y está en el cielo demarcado cuáles fueron las constelaciones que se mezclaron para producir lo que se ha dado en llamar la estrella de Belén. Que no es otra cosa que una señal en el cielo específica que ellos interpretaron porque ya lo sabían, porque eran discípulos de Daniel, para traer los tesoros. ¿Por qué Daniel supo que el Mesías iba a necesitar esos tesoros? Porque él sabía que iba a ser perseguido cuando lo quisieron matar. Cuando estos discípulos llegaron a Jerusalén, que no eran los magos, no eran magos, como se han mal llamado en algunas traducciones bíblicas, tampoco eran 3, tampoco se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar, tampoco. Eso no es así. Eran discípulos, eran sabios del oriente, eran discípulos de Daniel que venían en una caravana
dice en una parte de la Biblia, no sé si es Mateo, que dice que cuando entraron a Jerusalén toda se asombró cuando llegó la caravana, era una caravana. Bueno, dicen que eran 3 porque le traían mirra, incienso y oro. Esas son 3 cosas que se mencionan porque cumplen un rol específico, pero no fueron lo único que le trajeron. Entonces, Herodes, que era el que gobernaba, dijo, yo también quiero ir a adorarle, vengan para acá y me dicen cuando lo encuentren. Pero ellos recibieron revelación de que lo que lo querían matar y se fueron por otro camino cuando entregaron el compromiso que ellos tenían de hacerlo con el Mesías. Entonces, en venganza, por miedo a que el rey de Israel había nacido, Herodes mandó matar un poco de niños. Entonces Dios, un ángel le avisó a Joseph y a Miriam o a María y a José que tomaran el niño y se fueran a Egipto mientras pasaba el peligro. Ahora, un viaje a Egipto no era como decir, bueno, agarro un autobús y me voy para Caracas. No. O agarro un avión y me voy para Colombia. No. Porque en ese tiempo no había aviones, no había carros, no había nada. Habían caravanas de camellos a través del desierto. ¿Se acuerdan lo que hizo Moisés cuando atravesó el desierto? Todo lo que le pasó y la travesía. Él tenía que atravesar eso mismo. José y María con el Mesías chiquitito tenían que cruzar el desierto, así como Moisés lo cruzó también. El mismo desierto para llegar a Egipto, porque iban al mismo sitio, desde el mismo lugar. ¿Se da cuenta? Entonces era una caravana y esa caravana cobraba muy caro para trasladarlos. Ellos tenían que pagar el transporte de lujo, eran los camellos. Ellos tuvieron que pagar eso, trasladar su mudanza. Y ellos no tenían dinero, ellos en ese momento, aunque eran descendientes de la realeza, pero ellos no tenían dinero. Dice que José era un carpintero, pues. Era promedio, no tenía cómo costear un viaje de eso. Pero como Dios sabía las cosas, previamente le dio a Daniel aquello para que se lo enviara. Entonces él ahora tenía dinero suficiente para poder entonces costear el viaje a Egipto, llegar a Egipto y además comprar una casa, trabajar, vivir, comprar muebles y vivir allá tranquilos, eso, y después regresar cuando ya Herodes no estuviera. Para eso le fue dado todos esos tesoros que iban a necesitar. Para vivir, pues, para que tuviera. Wow, eso es bien especial también. Ya vamos a cerrar esta parte, ¿verdad? Vamos a reposar aquí para que entonces después continuamos con el seriado. En el año 3967, ya estamos llegando a los 4000 años. Es decir, al segundo jubileo, al segundo lote de jubilados, segunda parte, es decir, al jubileo número 80. Estamos llegando al 80. 80 jubileos, 4000 años. Aquí estamos en el año 3967. Están unos añitos ahí, 30 para los 4000. Apocalipsis 12:1. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de estrella. Ok. Esto es una profecía que tiene un doble cumplimiento. El Apocalipsis no solamente te habla de lo futuro, refleja cosas que ya han ocurrido. Entonces aquí está reflejando proféticamente algo que ocurrió cuando el enemigo trató, ¿verdad?, de matar al Mesías. Dice Apocalipsis 12:1, es un relato que se cumplió literalmente el 11/9 del año 3 antes de Cristo. Esta es la señal en el cielo que anuncia el nacimiento del Mesías. Podemos, con el programa de astronomía Stellarium que se ha usado, retroceder en el tiempo para hacer una simulación del cielo en aquella época y nos encontramos con una alineación que refleja lo descrito por Juan, la cual es evidencia de que el mismo capítulo más adelante, de lo que el mismo capítulo más adelante explica. Entonces eso ocurrió. Entonces la fecha que se tiene más o menos en conjetura de que el Mesías nació un 11 de septiembre. Pero no fue el 24 de diciembre. No. Ya usted sabe que eso no fue así. Lo hemos dicho un cerro de veces.
El Mesías Yeshua nació durante la fiesta de los tabernáculos y por eso su nacimiento ocurrió en una sucá, en un tabernáculo, en un ranchito, en una tienda de las que los judíos hacían todos los años la fiesta de los tabernáculos para conmemorar su paso por el desierto cuando salieron de Egipto. Que el pesebre es eso, señores. El pesebre era una cabaña de las que los judíos hacían en su fondo de sus casas para pernoctar en ella durante 8 días que duraba la fiesta de los tabernáculos. Porque el Mesías tenía que cumplir esa fiesta. Cumplió la fiesta de Pascua después, pero tenía que cumplir esa fiesta de los tabernáculos con su nacimiento. Por eso en Juan 1 dice que Él tabernaculizó entre nosotros. Esa es la palabra que usa en el libro de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Entonces, se cree que Él nació un 11 de septiembre, Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. El diablo no lo pudo matar. Es decir, que literalmente se está cumpliendo esta profecía, y la señal en el cielo tiene que ver con la estrella que los reyes del oriente, discípulos de Daniel, habían seguido siglo tras siglo durante 400 años hasta su cumplimiento. Esa es la señal en el cielo. El nacimiento del Mesías estaba descrito por Daniel y Juan en las profecías, pero también estaba escrito en el cielo. Por lo tanto, creemos que el firmamento proclama, ya lo decimos, lo dice la Biblia, la gloria de Dios, y como tal revela la verdadera fecha del nacimiento del Mesías. Algo que hoy podemos recrear mediante programas de simulación de lo que estaban viendo los reyes de Oriente, Juan y Daniel. El 11/9 del año 3 antes de Cristo, llevado al calendario hebreo, es el día 1 de Tisri, la celebración del día de las trompetas o fiesta de las trompetas. Bueno, Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Según Estelario, en este programa de investigación, en esta fecha fue la luna nueva de aquel año. Y también es importante recalcar que es por esto que la élite, esto que les he mencionado, el estado profundo, utiliza de manera cabalística la fecha del 9/11 invertido para asociarlo con hechos macabros, cuando en realidad fue el día donde todo cobró sentido. Nació el 9/11, un 9 de septiembre. La élite, los malos han hecho cosas malas durante el 11/9. ¿Se da cuenta? O el 9/11 o el 11/9, ok, lo ponen invertido. Eso es lo que sucede. El 11 de septiembre fue que cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Pero lo cierto es que utilizan fechas cabalísticamente que no les corresponden para hacer cosas malas. Vamos a parar aquí, ya estamos llegando a esta partecita. Año 3999, ya estamos ahí en el borde del año 4000. Se cumple la profecía mesiánica de Malaquías sobre el sol de justicia. Y vemos cómo esta revelación coincide con el 4º día de la creación, entendiendo así lo significativo que son los 7 días de la creación con el calendario profético bíblico. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías habla sobre el nacimiento del Mesías. Génesis 1:16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y fue la tarde y fue la mañana el 4º día. Los 6 días de la creación están exactamente relacionados, o son tipo de los 6000 años que el Señor dio de plazo a la humanidad, señores, con el año de jubileo en medio, los 120 jubileos en medio de esos 6000 años. Y los 6 días de la creación están exactamente relacionados con eso. Por eso, el 4º día fue que el Señor creó el sol. El sol. Por eso es que Malaquías dice que nacería el sol de justicia. ¿Por qué razón? Porque el Señor nació ¿cuándo?
en el cuarto día. ¿Cuál es el cuarto día? El año 4000. ¿Qué da el año 4000? El jubileo número 80. Espero que todos estén claros con esto. Cuando se cumplieron las dos eras. La primera era fue la era primitiva, los primeros 40 jubileos hasta Abraham. La segunda era fue la era patriarcal hasta el Mesías príncipe. Y el inicio de la tercera era, que es la que estamos viviendo, fue a partir del Mesías hasta la guerra de Armagedón, hasta el arrebatamiento, hasta el anticristo, hasta el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Hasta el final, pues, hasta el establecimiento del reino milenial. Ahí va la otra parte. Según la interpretación matemática que se ha hecho el significado de los 6 días de la creación, y entonces entraremos en el séptimo milenio del Mesías. Ahorita estamos en un tercer milenio, no se confunda con eso. Vamos a entrar en el séptimo milenio del Mesías, que es el Shabbat, es el tiempo de descanso. Así como Dios descansó en el séptimo día, todos vamos a descansar en el Mesías cuando comience el reino milenial. Porque el séptimo día o el séptimo milenio es el reino milenial, los 1000 años de paz que el Señor prometió después de que barra y acaba con el pecado y destruya el mal en esta tierra, renovará la tierra durante 1000 años y nosotros estaremos con Él. Eso es lo que está establecido. Entonces las enseñanzas de este desarrollo cronológico se basan en la importancia profética que existe dentro de los 7 días de la creación y las 7 fiestas solemnes del Eterno, así como los jubileos que se celebran cada 50 años según los decretos de Dios. Vamos a descubrir cómo a la luz de la Biblia ya se han cumplido parte de estas fiestas solemnes en la muerte del Mesías y cómo además se cumplirán las futuras fiestas de otoño en analogía con el Apocalipsis y el fin de los tiempos. Vamos a darlo hasta aquí por hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Esta enseñanza, pues ustedes la van a ver seriada, fragmentada, más o menos, no sé, 4 partes, 3, 4 partes, como nuestro departamento de producción lo pueda hacer mejor. Pero síganlo, estúdienlo, investiguenlo, porque esto nos llena de satisfacción, nos llena de bendición, nos llena de gozo, el poder predicar y enseñar la palabra. Recuerde eso, el cuarto día Dios creó el sol, como símbolo de que en el año 4000 iban a ser el Mesías. El fin de la era patriarcal trajo al Mesías. Y estamos en la era mesiánica, la era que terminará con el regreso del Mesías y el establecimiento del reino milenial. Padre Celestial, en este momento bendecimos al pueblo. En este momento damos gracias por cada uno de mis hermanos que está atento, que ha recibido en su corazón esta palabra, que le ha sido de bendición. Proclamo sanidad y salud física y espiritual para cada persona, para cada hermano, para cada miembro de esta comunidad y para los que nos están viendo incluso en otras partes. Proclamo paz. Ahorita hay mucha carga de temor. La élite se está encargando de atemorizar a la gente. Hay miedo, hay temor, hay carga y depresión. Por eso han aumentado los suicidios. Por eso han aumentado la esquizofrenia en las personas. Por eso han aumentado los crímenes pasionales. Hombres matando a sus hijos, matando a sus esposas, esposas matando. O sea, ese tipo de situación de locura hay ahora por causa de la reclusión en casa, por causa de, como mi hija enseñó en estos días en uno de sus programas, la casa por cárcel, por tener la casa por cárcel, porque la gente en casa, como no se ejercita y no sale, entonces las defensas se bajan, se debilita y son presa más fácil de las influencias demoníacas para hacer cosas que no son correctas. Yo hablo a cada uno en el nombre poderoso del Mesías, a cada familia cristiana, a cada familia creyente, a cada familia que nos ve. Que la paz del Mesías, la paz del Eterno está gobernando tu casa, que puedes tener paz, que puedes tener gozo, que puedes tener capacidad de amar a tus hijos, de amar a tu mujer, a tu esposa, de amar a tu esposo, de amar a tus padres, de amar a tus suegros, de amar a esa gente que forma parte de tu familia. Proclamo en fe que no hay
lugar para el diablo, para el pleito, para la desavenencia, para el odio, para el rencor, para la desesperación, para la depresión, en ninguno de los hogares que conforman la iglesia del Señor, particularmente nuestra querida comunidad JCC y los que nos escuchan, incluso de otras comunidades, los hermanos que están lejos. Hasta ustedes una palabra de bendición. El Mesías está con ustedes. La Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Padre, acampa sobre sus vidas, les bendice, les sana, les guarda y promete que no les va a faltar nada. Es tiempo de levantar la cabeza, como dijo el Mesías. Cuando vean estas cosas, levanten vuestras cabezas porque su redención está cerca. Esta es la palabra que les dejo en esta hora, prometiendo, si el Eterno nos lo permite, continuar luego con este tipo de enseñanza. El Eterno les bendiga. Un abrazo de amor. Cuídense, guárdense, cumplan las leyes, guárdense, pero no se desanimen, no se debiliten. Sean bendecidos en el nombre poderoso del Mesías Jesús.